Hola amigos y hermanos, ¿cómo están? Mi nombre es Fiorella Barbarán, soy aspirante al Club de Líderes de la Iglesia de las Flores de la región 2 APCE y en este video les voy a comentar un resumen sobre la película Como todo comenzó. Al inicio de la película se muestra a Guillermo Miller, que tiene una pesadilla sobre la guerra donde él había estado, y entonces empieza a pensar mucho en eso, ¿no? En que si él estaba vivo a pesar de una guerra, era porque justamente Dios tenía un propósito para él. Entonces, de esa manera, él comienza con estudio constante y oración ferviente a pedirle a Dios que le revele cuál era su propósito, qué era lo que él quería que hiciera. De esa manera, él llega a la conclusión de que con los estudios que él estaba haciendo, sí había una segunda venida de Jesús. Y según los cálculos y los estudios en la profecía de Daniel, en el que él profundizaba, llegó a la conclusión de que Jesús volvería en el año de 1843. La primera vez que Guillermo Miller predica sobre esta profecía y sobre sus estudios y la conclusión a la que él llegó fue en la iglesia bautista, porque el predicador, el pastor de esa iglesia, estuvo ausente. Entonces, esa fue la primera prédica que tuvo nuestro hermano Miller en la iglesia bautista. Después de aquella prédica, invitaban constantemente al hermano Guillermo Miller a que pueda predicar este tema de la profecía en diversas iglesias que estaban muy cercanas a él. Pero en una de estas conferencias, donde él aseguraba que Jesús iba a venir sí o sí por segunda vez, se cruzó con Joshua Himes. Joshua Himes estaba muy entusiasmado, muy emocionado por la prédica que Guillermo Miller había dado, y entonces se acercó a él muy motivado para decirle que podrían invitarlo a varios lugares, pero no solamente lugares pequeños como las aldeas donde ellos estaban, sino también en ciudades más grandes y poco a poco en todo el país. Entonces, de esta manera incluso imprimieron algunos afiches para poder tener llegada a más personas cercanos a ellos. Y en una conferencia donde justamente no pudo asistir porque tenía fiebre tifoidea, se encontraron Samuel Snow, se encontraron Joshua Himes, José Bates y también el señor Hiram, quienes al escuchar este mensaje del advenimiento y al tener por supuesto los recursos, se ofrecieron a poder financiar la difusión de este mensaje, porque ellos realmente eran estudiosos profundos de las profecías y de la palabra de Dios. En una de estas conferencias estaba Elena Harmon junto con su familia. Entonces escucharon hablar de la profecía de Daniel y de la segunda venida de Jesús, y como también eran una familia muy pegada a la palabra de Dios, ellos aceptaron de inmediato el mensaje que Guillermo Miller daba. Y bueno, así como había gente que lo aceptaba, también había muchas personas incrédulas que se burlaban de Guillermo Miller, y él se sentía desanimado y muchas veces inclusive quería dejarlo porque no pensaba que su mensaje o la prédica que él daba iba a llegar a tal magnitud. Y él repetidamente decía que era simplemente un granjero que estudiaba la palabra de Dios. En una predicación de José Bates, Samuel Snow se acerca emocionado, diciendo que tiene información importante que dar, y ahí revela una fecha exacta en la cual llegaría Jesús, ¿no? Que todos ya sabemos que es el 22 de octubre de 1844. ¿No? En esa reunión se encontraba Jaime White, se encontraba Joshua Himes, se encontraba también Guillermo Miller, y bueno, todos ya sabemos que en esa fecha ocurrió el gran chasco. Fue un día muy triste porque los adventistas, los que creían realmente en el advenimiento de Jesús, pues pasaron toda la noche, toda la madrugada esperando, ¿no? Y se pusieron muy tristes. Luego de este acontecimiento, algunos hermanos continuaron orando para pedir entendimiento, ¿no? Para saber
qué era lo que continuaba, qué era lo que seguía, por qué Jesús no regresó. Y algunos otros pues simplemente se alejaron y prefirieron tomar otros caminos. Después de esto, ya Elena Harmon es la que cobra protagonismo en la historia, porque ya se ve que ella, por medio de visiones, desde arriba del mundo, podía ver a todos los adventistas, a todos los creyentes que caminaban por un camino brillante, dorado, guiados por el mismo Señor Jesucristo hacia la patria celestial, hacia la tierra prometida, ¿no? Y bueno, después de esto tuvo muchas otras más visiones. Creo que la que más cabe recalcar es la visión sobre el día de reposo, que es el Santo Sábado. El 1 de octubre de 1960 en Battle Creek, ya de manera más organizada, de manera más formada, con una estructura jerárquica mucho mejor diseñada, los hermanos se reúnen para por fin formar oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y bueno, ese es un acontecimiento muy importante para todos nosotros. Creo que todos los jóvenes deberíamos tener bien clara esa fecha. Y bueno, luego de eso, Elena Harmon, bueno, ahora ya Elena de White porque estaba casada, tuvo muchos acontecimientos dolorosos en su vida, ¿no? Como la muerte de sus 2 hijos y también la enfermedad de su esposo. A pesar de esto, ella seguía recibiendo visiones. Y las más importantes, creo yo, ¿no?, que deberíamos resaltar es la de una reforma alimentaria, ¿no?, para todos los creyentes, y la de la educación, ¿no? La idea principal de esta reforma de la educación era que las escuelas debían formar jóvenes misioneros, especialmente enfocarse en los jóvenes. Al finalizar la película podemos ver que toda la iglesia adventista se había organizado para poder enviar el primer misionero fuera de Estados Unidos, ¿no?, que iban a empezar por Europa. Eso fue el 14 de agosto de 1874. El primer hermano que enviaron fue el hermano Andrews y se fue al país de Suiza. Para ese entonces la iglesia adventista tenía 8,000 miembros activos y más de 300 iglesias en todo Estados Unidos. Actualmente nuestra iglesia tiene más de 21 millones de miembros activos y más de 163,000 iglesias también. La manera en cómo yo puedo rescatar cómo aplicar esto a mi vida es que creo que como jóvenes y como adventistas deberíamos extraer los principios básicos, ¿no?, los más importantes para nuestra vida actual, ¿no? Creo que como líderes que estamos en formación deberíamos ser también fieles misioneros, ¿no?, como era el propósito desde el inicio, sin importar a qué nos dediquemos. Porque, por ejemplo, Guillermo Miller, como él siempre repetía, era un simple granjero, ¿no? Y bueno, Elena Harmon o Elena de White también sabemos que pues tenía algunas dificultades físicas, ¿no?, por algunas enfermedades que ella padecía. Pero a pesar de esto, y creo que Dios escoge especialmente a aquellas personas que tienen una piedra en el camino para poder desarrollarse normalmente, porque la mano de Dios y el poder de Dios es infinito y hace de nosotros mejores y cada vez más capaces personas. Bueno, ese ha sido mi video, con esto concluyo, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo desafío del Club de Líderes.